Muy buenas a todos, estamos aquí de vuelta en nuestro canal de podcast Aspine 11 Family Office. Hoy estamos en el programa Inversión con Nombre Propio, donde volvemos después de un parón de verano con muchas ganas y con mucha fuerza para afrontar todo lo que tenemos por delante, ¿verdad, Carlos? Sí, sin duda, y además rodeado de las principales gestoras a nivel nacional e internacional. Sí que quiero agradecer aquí en público toda esa labor que hemos hecho de organización de entrevistas, donde vamos a contar con las principales gestoras a nivel nacional e internacional, sobre todo comprometidos con todos nuestros oyentes, con el cliente, ¿no? Para intentar aportar ese valor añadido, productos de inversión. Y en ese sentido, ¿quién mejor? Hoy en concreto contamos con David Ardura. David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value, un gestor estrella de éxito en España, premio Cityware, que nos va a aportar su visión de mercados. Y no se pierdan los próximos capítulos y las próximas emisiones, porque ya les digo de antemano que les vamos a sorprender. Vamos a estar muy cerca, vienen muchas entidades financieras en un proyecto que lideramos, que anunciamos cuando lanzamos todo el podcast y que sin duda venimos con toda la ilusión a seguir extendiendo la formación financiera en España. Muy bien, pues vamos allá con la entrevista con David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value y nominado en varias ocasiones a Mejor Gestor de Bolsa de España. Buenos días, David. Es para nosotros un placer tenerte en nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Para nosotros, que venga un gestor estrella como tú y que pueda dar su opinión es todo un placer. Hola, Francisco. Buenos días. Muchísimas gracias por tus palabras. De verdad que el placer es mío de poder estar aquí. Estoy seguro que a todos nuestros oyentes les encantará escucharte. Y bueno, hablando ya, entrando en materia de mercados, estamos en un año en el que venimos de una pandemia que, bueno, es ya sabido por todo el mundo, ya hemos hablado mucho en todos nuestros podcasts anteriores, pero bueno, estamos en un proceso de recuperación económica donde estamos viendo cómo están surgiendo nuevas variantes de este virus que pueden ser un escollo a la hora de la recuperación económica que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú la visión con los datos macroeconómicos que estamos viendo y cómo puede afectar estas nuevas variantes o el virus a esta recuperación? Bueno, es complicado porque no tenemos una referencia histórica, no ya de la pandemia, que por supuesto, sino también, quitando a lo mejor después de la Segunda Guerra Mundial, y no es exactamente comparable, no tenemos una referencia histórica en el que estemos comparando una economía que se cierra prácticamente de una manera total a nivel global y se reabre un año después, ¿no? Y eso es lo que ha provocado, y ya lo sabemos todos, es un impulso muy fuerte del crecimiento y de la inflación. Y ahora queda ver qué viene después. Qué viene después en sentido de se van a mantener ritmos de crecimiento económico importantes. Nosotros pensamos que sí, porque además la economía cuenta con apoyos muy sólidos, como es la política monetaria expansiva y a pesar de todo que va a seguir estando ahí, como es esa acción fiscal que se está dando prácticamente en todos los países, como es todo ese ahorro acumulado durante el año pasado que sigue funcionando y que sigue poniéndose en marcha, todo eso nos lleva a ver un crecimiento importante a lo largo de los próximos meses. Y ese crecimiento también va a venir acompañado de inflación, que seguramente hablaremos luego después de eso. Y bueno, y en toda hoja de ruta surgen desviaciones. Y aquí tenemos una que es clave, que es el tema de la pandemia con sus derivadas, con sus variantes, y que no sabemos tampoco cómo va a evolucionar. Nadie esperaba la quinta ola con esta variante Delta, pero que tampoco ha parado la economía. Hay una serie de alteraciones de esa hoja de ruta que nos van a llevar o van a demandar una gestión muy activa de las inversiones, porque no estamos en un escenario usual. El ciclo ha sido muy rápido, fue muy rápida la caída, ha sido muy rápida la recuperación, y quizás todo lo de atrás pues no nos vale como guía, ¿no? Con lo que vamos a tener que gestionar todas nuestras posiciones de una manera muy activa. Totalmente, la verdad que estamos ante un momento que, como bien dices, nunca en la historia hemos tenido algo parecido, bueno, o recientemente que tengamos referencias para poder actuar y tendremos que ir actuando un poco sobre la marcha. Hasta el momento parece que, bueno, se está llevando de cierta manera bien con las políticas que están llevando los bancos centrales
fiscales y de momento pues vamos a ver cómo vamos evolucionando, ¿no? Cuáles son los siguientes pasos a dar. Entonces, teniendo en cuenta también tu dilatada experiencia en el sector financiero, en nuestro país, vamos a hablar un poco de lo que es la economía doméstica que nos toca a nosotros y todo, como bien decías antes, esos planes fiscales, esas acciones fiscales, toda la cantidad de ahorro que hay acumulada. ¿Cuáles crees que es las expectativas para el mercado español, teniendo en cuenta todo lo que tenemos ya aquí en España? Bueno, España es un mercado muy particular. Si miramos a nivel de índice, si miramos al IBEX 35, uno se da cuenta que para empezar es un índice que no representa la economía española. Es un índice en donde los bancos pesan un 25% y las eléctricas y adyacentes pesan un 21%, con lo que al final no te da esa dimensión de lo que es la economía española. Y hay grandes compañías dentro del índice, pero nosotros pensamos que para gestionar en el mercado español hace falta ir un poquito más allá del índice. Entonces, sí que pensamos que en España en renta variable hay excelentes compañías, pero pensamos que tienen que ir seleccionadas individualmente, porque son compañías que, a diferencia de lo que ha hecho nuestro índice, que ya prácticamente pues lleva 22 años en el mismo sitio, a nivel de índice, sin tener en cuenta los dividendos, pero sí que hay compañías que a lo largo de todos estos años pues han ido generando valor a sus accionistas, han ido generando caja, han ido generando rentabilidad. Todo eso es lo que nos lleva a no denostar España como mercado. Pensamos que en España hay grandes oportunidades, pero que hay que encontrarlas más allá de lo que es el selectivo, lo que es la representación del mercado, si queremos llamarlo así. Y en renta fija pasa algo parecido. En renta fija la deuda corporativa española siempre cotiza, le pasa igual que la italiana, con algo de prima por ese riesgo país, por llamarlo de alguna manera, y no siempre se corresponde con compañías que generan su negocio en España. Hay veces que nos encontramos bonos que cotizan con esa prima por ser españoles o italianos y cuando vas a ver la compañía te das cuenta que el 80 o el 90% de su negocio se genera fuera de España, ¿no? Entonces nosotros pensamos que ahí las oportunidades también están y es verdad que a largo plazo España, como otros países de la zona euro, sobre todo los periféricos, tenemos un problema de deuda y es un problema que día a día se va poco a poco incrementando y que es algo que tenemos que solucionar para el futuro. Que no es un riesgo de corto plazo porque el Banco Central Europeo, siempre y cuando mantengamos una cierta disciplina fiscal, va a estar ahí, no va a haber grandes riesgos, pero sí que es verdad que a largo plazo el modelo de crecimiento basado en deuda se tiene que ir moderando porque esto es una pelota que se va haciendo cada vez más grande, que ahora no hay problema porque los tipos están muy bajos, pero que a largo plazo, sí, con unos tipos normalizados, si es que llegamos a ellos, sí que puede suponer un problema, no solo para España, puede suponer un problema para Italia, puede suponer un problema para cualquier economía que tenga ratios de deuda sobre PIB excesivamente elevados. Sin duda, en España tenemos muy buenas empresas y quizás por razones ajenas a las propias empresas no se les da el valor o la importancia que se les debería dar y esperemos que esta situación se revierta, ¿no? Y que las empresas españolas pues, vuelvan a ocupar su lugar, ¿no? Y esa importancia que tienen dentro de los mercados. Estamos viendo también cómo se han aprobado los fondos para el plan de reestructuración Next Generation y los presupuestos europeos. ¿Crees que estos fondos van a servir para aupar la economía en España y que se vea reflejado en el índice, en el caso de España, en el IBEX 35 y en las empresas de mercado continuo? Y en la parte de Europa, ¿crees que estos fondos van a reflejar una realidad en los mercados? No lo sé, no sé si ya está reflejado en las cotizaciones actuales. Lo que sí tengo claro que estos fondos lo que te van a impulsar es dos tendencias que ya eran claves antes de toda la pandemia y que van a ser claves en los próximos años, como son la transformación energética y la digitalización. Al final, los fondos van enfocados, entre otras muchas cosas, pero sobre todo le han dado mucha importancia a financiar este tipo de proyectos que son necesarios para ir transformando la estructura productiva de un país. Por sí solos no te van a transformar la estructura productiva, pero sí que puedes entrar en esa dinámica de que entendamos que cada vez es más necesaria pues esa transformación energética, cada vez va a ser más necesaria la digitalización que ha avanzado en poquísimo tiempo, ha avanzado muchísimo y de todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno. Yo creo que de este periodo tan difícil que hemos vivido en el último año y medio,
una de las cosas que podemos sacar en claro es ese avance que hemos hecho en esa parte digital de la economía, ¿no? Y que todavía hay mucho por hacer. Entonces yo creo que por ahí sí que se verán cambios, pero creo que a nivel de mercado y más en España con la composición que comentábamos antes de los índices, a mí sinceramente me cuesta ver un impacto directo. Sí, muy bien. Pues por la parte de la renta variable, David, en todos los mercados, en la mayoría de los mercados mundiales, vimos a inicios de este año 2021, vimos una rotación de la parte de la renta variable con un componente más growth hacia sectores más value. Pero, sin embargo, esta tendencia que hemos ido viendo al inicio de la primera mitad del año empezó a perder fuerza ya a inicios del verano, ¿no? Digamos en junio, empezó ya a perder fuerza esta tendencia. ¿Cómo ha influido esta variación de los flujos de efectivo en vuestra estrategia? Bueno, como hablábamos antes, estamos viendo un ciclo muy acelerado. La caída fue muy importante, fue muy rápida, enseguida se pusieron los medios para esa recuperación económica y la recuperación económica, sobre todo desde el mes de noviembre del año pasado, pues ha sido prácticamente vertical. En un entorno así, en el que tienes un repunte muy fuerte del crecimiento de la inflación, hay una cierta parte del mercado, la parte más cíclica, hay un estilo de inversión, como puede ser el value, que ahora está más focalizado por el tema de valoraciones en esa parte más cíclica del mercado, que lo ha hecho muy bien, o lo ha hecho muy bien entre noviembre y el mes de mayo-junio. Bueno, ese entorno de reflación, ese entorno de crecimiento coordinado o de incremento coordinado del crecimiento económico y la inflación favorece ese estilo de inversión. Lo que sucede del mes de mayo a esta parte es que estamos viendo cómo ese ritmo de crecimiento económico, sobre todo en Estados Unidos, que es quizás un poco el que nos marca el camino a Europa, vemos cómo en Estados Unidos ese crecimiento económico poco a poco se va atenuando, sobre todo por parte de los indicadores adelantados, y sin embargo la inflación sigue subiendo, sigue yendo hacia arriba. Y ese cambio, digamos, ese cambio de rol en el crecimiento, que va a ser un crecimiento bueno, va a ser positivo, pero no va a ser esa explosión de crecimiento que hemos vivido en los últimos meses, pues ese cambio te obliga también a modificar un poco tu estrategia de inversión y a mirar más hacia una parte del mercado que a lo mejor se había quedado un poco olvidada en este repunte. Y eso en ese sentido sí que nos ha llevado más a considerar las compañías de calidad, compañías que pueden funcionar bien en cualquier entorno, que si hay inflación tienen capacidad de fijación de precios, que es algo que va a ser importante en los próximos meses. Todo eso nos ha llevado a recomendar o aumentar más peso en esa parte más de calidad frente a esa parte más cíclica, más value, si queremos llamarlo de alguna manera. Sí que es verdad que este ciclo es tan rápido que te obliga a hacer los cambios pues con una cierta agilidad porque pensamos que se están sucediendo las cosas muy deprisa y que hay que actuar en consecuencia, ¿no? Sin duda sí estamos viendo unos cambios en los mercados muy rápidos que, como bien dices, te obligan, ¿no?, a tomar decisiones muy rápidas y a moverte de forma rápida porque si no, bueno, te quedas fuera, ¿no? Entonces, también eso, por ejemplo, lo vimos en los mercados de renta fija, donde vemos que los clientes conservadores el año pasado durante la pandemia, que vieron cómo sus carteras se metieron en negativo, pueden ser que por decisiones quizás apresuradas se salieran de sus posiciones que tenían y se fueron a renta fija. Y lo que pasó con la renta fija es que al final han seguido perdiendo dinero. Entonces, ¿cómo podemos posicionar actualmente nuestra cartera en renta fija ante una posible subida de tipos también? Bueno, eso es muy buena pregunta. Vamos a ver, yo recuerdo cuando hace no tanto, hace 10, 12 años, el Banco Central siempre era el que fastidiaba la fiesta. Es decir, todo iba bien, la economía iba tirando, iba habiendo crecimiento económico y cuando empezaba a haber signos de inflación, enseguida venía el Banco Central y ponía freno a todo eso, ¿no? Y desde la crisis financiera, desde 2008, ese rol ha cambiado y ahora los bancos centrales cuidan mucho los mensajes y se ve claramente cuando habla Lagarde, cuando habla la Fed, enseguida pues el mensaje se cuida muchísimo para no poner nervioso al mercado y lo que nos están diciendo los bancos centrales ahora mismo es el crecimiento está bien, la inflación va a seguir alta, aunque esperamos que sea transitoria, que eso hay que matizarlo de alguna manera,
Y vamos a empezar a pensar en ir retirando esos estímulos. De una u otra manera, en Estados Unidos seguramente lo harán de una manera más drástica, en Europa pues será ir reduciendo los ritmos de compra poco a poco. Entonces eso no te va a afectar a los tipos de corto plazo, que es lo que al ahorrador le está penalizando. Al ahorrador barra inversor muy conservador. Ese inversor va a seguir perjudicado, va a seguir con retornos muy bajos cuando no negativos, porque los tipos a corto plazo no van a subir. Pero sí que los tipos a largo plazo te empiezan a descontar un escenario distinto y te empiezan a descontar un mundo distinto. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque la renta fija sí que hay que verla siempre en términos de riesgo-rentabilidad, porque el inversor de renta fija está programado mentalmente para seguir o para mirar el mundo de una manera muy conservadora. Y si los tipos a largo en deuda soberana, un activo muy seguro, empiezan a subir y el inversor en renta fija, que está a largo plazo, empieza a perder dinero, pues entonces es cuando vienen los nervios, ¿no? Y yo creo que ahí en ese entorno en el que hay inflación, los bancos centrales poco a poco se van retirando, todavía no te dicen que van a subir tipos, pero sí que van a retirar poco a poco estímulos. Ahí sí que es verdad que la curva de tipos, sobre todo a largo plazo, puede empezar a moverse de manera, y de hecho ya lo hemos visto en las últimas semanas y lo vimos también a principios de año en Estados Unidos, sí que puede provocar ese nerviosismo en el inversor de renta fija. Por eso hay que ser consciente de los riesgos que tiene, hay que ser consciente de las expectativas de rentabilidad que podemos tener en un lado y otro. Y nuestra opinión es que en renta fija, aunque el retorno sea muy bajo, nuestro posicionamiento seguiría siendo conservador en estos momentos. Muy bien. Sí. Y bueno, viniendo otra vez a la parte de Europa y bueno, en comparación con la parte de Estados Unidos, que estuvimos viendo que tras la pandemia Estados Unidos, bueno, cogió un ritmo de vacunación muy alto y tuvo una recuperación económica y unos datos que fueron saliendo mejores que en la parte de Europa. Sin embargo, bueno, aquí en Europa hemos aumentado el ritmo de vacunación, hemos llegado a esos niveles y junto con las valoraciones más atractivas que tenemos aquí en Europa, pues bueno, nos ha ayudado a mantener el avance de las bolsas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se pregunta si es momento de sobreponderar Europa. Bueno, esa es la pregunta que llevamos haciéndonos muchos años. Es decir, Estados Unidos en términos de valoración, por ponerlo en comparación en contexto con Europa, está mucho más caro que Europa, pero también es cierto que esa diferencia se puede justificar de alguna manera por la mayor flexibilidad de su economía, su mayor crecimiento de beneficios, su mayor dinamismo, el peso de sectores de calidad que es mayor que en Europa y eso también hace que los múltiplos sean más altos. Pero es cierto que quizás la oportunidad de Europa, y este año lo estamos viendo en los retornos anuales que llevan, que son muy parejos a los de los índices norteamericanos, pero sí que es verdad que la pandemia te ha podido abrir una cierta ventana para invertir en Europa. Y esa ventana viene porque la evolución de la pandemia no ha sido acompasada ni en el hecho de la pandemia, ni en la recuperación posterior, ni en la vacunación, no ha sido acompasada entre lo que es China, Estados Unidos y Europa. China fue la primera en todo, tanto para lo malo como para lo bueno, y de hecho este año está mucho más ralentizado el crecimiento de la economía china. Estados Unidos ha ido detrás por esa flexibilidad de la que hablábamos, que siempre son como más rápidos a la hora de reaccionar en todo, y eso también le ha provocado que se nos adelante un poco en todo. Y luego está Europa. Y en Europa, ciertas luces rojas que se han encendido en China, que se están empezando a encender en Estados Unidos, en Europa todavía no se han encendido. Y eso sí que es verdad que en el relativo Europa-Estados Unidos nos puede dar todavía algo de recorrido. Si miras a las valoraciones, pues las valoraciones en Europa no son baratas, pero tampoco están en un extremo que podemos hablar ni de burbuja, por supuesto, ni de sobrevaloración, y se apoyan también en unos beneficios crecientes, en unas estimaciones de beneficios, que si se da ese entorno de crecimiento económico que esperamos para los próximos años, pues hace que tu valoración se ponga por debajo de tu media histórica, con lo cual, en un entorno en el que los tipos están tan bajos, que una cartera tenga renta variable y que tenga renta variable europea, pensamos que tiene mucho sentido. Y dentro de lo que es Europa, bueno, en España, ¿qué estrategia podríamos seguir o qué oportunidades, como ya comentábamos al inicio, que también tenemos empresas muy buenas en España, qué oportunidades podemos encontrar dentro de España o qué estrategia de inversión se podría seguir para nuestro país? Bueno, yo creo que es un poco lo que hablábamos antes. Al final tienes un mercado que en renta variable
tienes oportunidades, pero hay que buscarlas. Hay compañías que tienen un histórico de rentabilidad y de creación de valor para sus accionistas estupendas, pero a lo mejor no están entre las principales posiciones del índice. Y ahí sí que se abre una oportunidad, porque además la pandemia las ha castigado especialmente, con lo que al final, en términos de valoración y en términos de rendimiento esperado para el accionista, pues tiene mucho sentido. Y en renta fija creo que la oportunidad viene en general por ese diferencial de rentabilidad que tenemos con los países más core, por llamarlo de alguna manera, dentro de lo que es el territorio europeo. Ahí sí que pensamos que tanto en España como en Italia, en términos de valor relativo, sí que tiene mucho sentido tener posiciones en renta fija española, sobre todo corporativa, no tanto soberana, pero sí que corporativa. Ahí sí que encontramos la oportunidad. Más allá de eso, pues vamos a seguir dependiendo mucho de las dinámicas que se den en Europa. Si seguimos teniendo ese apoyo de los bancos del Banco Central, si tenemos ese apoyo fiscal, si optamos por políticas de crecimiento y por no entorpecer ese crecimiento, pues el futuro de España, con un país en el que el consumo es muy importante y en el que el crecimiento, pues por estructura, es mayor cuando las cosas van bien que en el resto de Europa, pensamos que puede ser una buena zona. Pero ya digo que tiene que ser a nivel de selección individual de activos. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a la parte, una de las partes importantes también que hemos mencionado al inicio y que hemos ido comentando en algunos temas de los que hemos ido tratando en la entrevista, que es la inflación, ¿no? Estamos viendo datos de inflación por encima de las expectativas de mercado, aunque parte de esta inflación viene por el efecto base y, bueno, también por la subida de los precios de las materias primas y el continuo desajuste entre oferta y demanda. Se espera una inflación pasajera, se espera que sea una inflación que dure algo más de lo esperado en el tiempo. ¿Cuál es tu visión al respecto y cómo podríamos proteger nuestras carteras de inversión ante un incremento sostenible de la inflación? Sí, es muy buena pregunta. Vamos a ver, la narrativa generalizada que hemos escuchado en los últimos meses, que viene desde los bancos centrales hasta prácticamente todos los inversores. Veía por ahí alguna encuesta que decía que el 85% de los inversores piensa que la inflación va a ser transitoria y demás. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir transitorio. ¿Qué es transitorio? Transitorio es un mes, es 2 meses, es un año. La realidad es que no lo sabemos y siempre tendemos a mirar hacia el pasado para intentar extrapolar, o al pasado inmediato, mejor dicho, para intentar extrapolarlo al futuro. Y el pasado inmediato nos dice, y nos dice con razón, que ha habido una serie de fuerzas deflacionarias que han presionado la inflación a la baja durante los últimos prácticamente 40 años. Y estas fuerzas pues son las conocidas por todos. La globalización, la tecnología que es deflacionaria, mayor apetencia por los servicios y no tanto por las manufacturas, una serie de cosas que nos van tirando de la inflación poco a poco hacia abajo. Lo que pasa, y siendo todo esto cierto, es que estamos ante una situación que, como decíamos al principio, no tienes un precedente histórico, o tienes un precedente histórico muy, muy lejano. Es decir, ya no es que no podamos aplicar lo que hemos vivido en los años pasados, es que hay factores que ahora están aquí que no estaban antes. Es decir, nunca hemos tenido una acción coordinada tan importante desde un banco central hasta las autoridades fiscales, con esos estímulos fiscales que en Estados Unidos llegan a darle a alguien un cheque para que se quede en su casa y consuma todo lo que pueda. No hemos tenido esas disrupciones que estamos teniendo por la parte de la oferta. Es decir, que ahora un barco, un container para llevar en China cuesta prácticamente 10 veces más de lo que costaba hace un año. Claro, todo este tipo de factores hace que esa hipótesis de inflación transitoria, más allá de ese efecto base que comentabas tú, pueda ser puesto un poquito en cuestión. Entonces, creo que cuando todo el mercado está de acuerdo en algo, se crea una situación por definición, de riesgo, y luego creo que siempre es bueno tener o trabajar con hipótesis de trabajo distintas. Es decir, ¿qué pasa si la inflación realmente no es tan transitoria como dicen y vamos a tener
gracias a todos esos factores que se han puesto encima de la mesa, vamos a tener inflación por más tiempo del esperado, mientras que el crecimiento económico poco a poco se irá ralentizando. Es decir, ¿cómo podemos preparar las carteras para eso? Para nosotros la clave está en la renta fija, por supuesto, en protección, ya lo hemos hablado antes. Un escenario de esos, si estás a largo plazo y de repente el Banco Central se mueve en retirada, puedes tener muchísima volatilidad y eventualmente puedes tener pérdidas importantes. Y en la parte de renta variable, pensamos que tu protección está primero en la calidad de los negocios que tienes en cartera, es decir, que sean negocios que lo puedan hacer bien en distintos entornos, que a lo mejor no son los negocios más baratos, no son los que cotizan a múltiplos más bajos, pero eso tampoco es garantía de nada, porque muchas veces un negocio mediocre o un mal negocio cotiza múltiplos muy bajos por una buena razón. Pero si tú estás en una compañía de calidad, estás en una compañía que genera valor de manera consistente a sus accionistas, que genera rentabilidades, que tiene barreras de entrada que protegen los márgenes que consigues y que mantienes y que haces crecer. Si tienes capacidad de fijación de precios, que es algo muy importante en un entorno de inflación al alza. Ese tipo de compañías siempre te lo van a hacer mejor en un entorno así, como el que estamos definiendo, en ese hipotético escenario en el que la inflación se mantenga alta. Entonces, para nosotros, pues un poco lo que hablábamos antes, como la economía se está moviendo muy rápido, como el mundo se está moviendo muy rápido, pues te obliga también a tomar decisiones relativamente rápidas, pero estar en un negocio de calidad ni siquiera te obliga a tomar esas decisiones. Si estás en un negocio de calidad, pues habrá en momentos de mercado que lo harás mejor, habrá momentos que lo harás peor, pero sí que es una garantía para tu largo plazo. Yo creo que esa debe ser la clave a la hora de posicionarte en renta variable. Y ya por último, David, bueno, vamos a hablar de la inversión sostenible, ¿no? Con toda la normativa nueva que ha salido, el Reglamento Europeo sobre divulgación para los fondos de inversión sostenibles. Está creando una expectativa en este sector que cada vez están entrando más fondos y están entrando más flujos de dinero hacia este tipo de inversión y están obteniendo una rentabilidad pues considerable si lo comparamos. Hay ciertos fondos que los comparamos con su homólogo, digamos, no sostenible y vemos cómo sí que hay una diferencia de rentabilidad considerable. ¿Es un factor que tenéis en cuenta a la hora de crear la estrategia o de seleccionar una compañía? Sí lo tenemos en cuenta. Primero porque como hablábamos antes con los fondos Next Generation, lo que estábamos diciendo es que realmente hay ciertas dinámicas que ya vienen de años atrás y que se han reforzado en estos últimos meses. Y tanto la digitalización como la inversión sostenible son dos tendencias que hace ya mucho tiempo que dejaron de ser una moda, que es algo que todo el mundo pues tiene que tener en cuenta, ¿no? Y la diferencia es cómo me adapto yo a esto, es decir, me limito a cumplir una serie de preceptos de inversión sostenible para que mi fondo, mi vehículo, mi cartera, mi inversor se encuentre posicionado dentro de ese mundo ESG, o realmente me doy cuenta, y yo creo que es la verdad y que tenemos que verlo así, que hay ciertos factores, unos más que otros, pero hay ciertos factores dentro de ese ESG que generan valor para el accionista y que generan valor para la compañía. Entonces, una compañía con un buen equipo directivo que tenga una serie de preceptos de gobierno adecuados, ¿genera valor al accionista? Indudablemente. Una compañía que cuida sus emisiones, que cuida su huella de carbono, que intenta optimizar ese mix energético, ahora que está tan de moda todo este tema de la luz y demás, ¿genera valor hacia el accionista? Pues por supuesto que lo genera. Entonces, ese tipo de cosas, nuestra opinión es que no se tienen que incorporar al producto final, desde el final, por decirlo de alguna manera, sino que lo tienes que incorporar desde el mismo proceso en el que te planteas comprar una compañía. Y creo que por ahí va la tendencia del mundo, es decir, que seamos capaces de, dentro de nuestra serie de procesos a la hora de hacer una inversión, tanto en renta variable como en renta fija, pues esto sea uno más, ni más importante ni menos importante, pero simplemente sea algo que tengamos en cuenta, porque sí que creo que es algo que se va a quedar con nosotros ya para, no para siempre, sino de manera
indefinida e integrada dentro de lo que era el típico análisis tradicional, ¿no? Muy bien, David, pues ha sido todo un placer tenerte con nosotros en Inversión con Nombre Propio. Es una clase magistral la que nos has dado y la que espero que todos nuestros oyentes pues lo escuchen con mucho cariño y con el cariño que te tenemos nosotros a ti y bueno, esperamos, te deseamos muchos éxitos en todo tu trayectoria y que vaya todo muy bien. Y esperamos volver a verte pronto también por aquí, por nuestro canal de podcast, que estoy seguro que siempre serás bienvenido por todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Francisco, y el placer es mío, es mío de poder hacer estas cosas con vosotros. Te tomo la palabra, espero veros pronto y un abrazo muy fuerte a todos.